Hola hermanos, es un gusto estar acá con ustedes. Para comenzar a alabar a Dios, vamos a entonar las estrofas del himno 289, que me puede dar perdón. Feliz sábado, hermanos. Los invito a que podamos cantar juntos el himno 401 que se llama Eterna Roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad.
tal? Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Para mí es un placer poder saludarlos y compartir con ustedes esta escuela sabática. Esta es la última de este trimestre, donde hemos aprendido, donde hemos compartido un montón de experiencias, pero el trimestre que comienza vamos a aprender mucho más, porque nuestro folleto habla y va a tratar sobre la educación. Todos nos vamos a convertir en maestros. Así que tengámoslos allí, hermanos, porque hoy a la tarde ya podemos comenzar a descubrir lo que este folleto nos va a traer. Y vamos a comenzar nuestra clase de escuela sabática de hoy entonando las estrofas del himno 394. ¿Sí? Cuán firmes son sus cimientos, el cimiento que está en Cristo Jesús. Y seguidamente disfrutaremos de una oración acompañándola a Abril, que nos va a dirigir en esta primera oración para comenzar esta escuela sabática. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. No tengas temor, pues contigo yo estoy, si yo soy tu Dios y te socorreré. Apoyo, sostén, fortaleza y poder, con mi diestra justa yo te salvaré, con mi diestra justa yo te salvaré. Las aguas profundas no te anegarán, ni aun cuando cruzares el mar de aflicción, pues siempre contigo en tu angustia andaré, trocando tus penas en gran bendición, trocando tus penas en gran bendición. Si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente tu fe sostendrá. Mi tan solo escoria deseo quemar, y el oro de tu alma más puro saldrá, y el oro de tu alma más puro saldrá. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por el sábado que nos estás dando. Ahora te quiero pedir para que bendigas todas las partes que están programadas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a disfrutar ahora sí del informe misionero, que en esta ocasión va a estar a cargo de los alumnos de intermediario. ¿Qué nos traerán para contar? ¿Qué novedades van a compartir con nosotros? Y recordemos que este 13º sábado las ofrendas tienen un blanco, tienen un objetivo. Ayudemos a que ese objetivo pueda ser cumplido. Así que vamos a estar atentos y recuerden que nosotros podemos
entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas mediante la aplicación SevenMe, mediante un ofrendero que podamos preparar en casa y después entregarlo al tesorero de nuestra iglesia, ¿sí? Así que disfrutemos de este misionero. Feliz sábado, hermanos. La historia se trata de un chico llamado Junior que no se sentía satisfecho con su nueva escuela y dijo a su padre que no se sentía feliz allí, y le explicó que el edificio era de un piso y no tenía puertas ni ventanas. Papá le dijo que se tranquilizara y que pronto cambiaría. Después le fue gustando la clase de Biblia porque era una escuela adventista y fue memorizando versículos por pasatiempo. Un día la maestra dijo que iba a haber un examen de versículos de la Biblia. Puso 5 versículos en un pizarrón y le dijo a cada alumno que eligiera uno. Junior eligió Efesios 6, 1 y 2. Después, al día siguiente de la prueba del examen, él pasó junto a otros compañeros. Un día, la maestra le pidió a Junior y a otros 2 compañeros que participaran en un concurso que iba a estar entre tercero y segundo grado. Si quieres saber más de la historia, solo le dirá el resto. ¿Quién ganará el concurso? Al día siguiente, Junior estaba en su escuela y la maestra les propuso hacer un concurso y todos aceptaron. Y cuando Junior salió de la escuela, fue a su casa y llegó y abrió su Biblia. Y él estaba leyendo los versículos que la maestra le había dado. Y la madre le dijo que seguro que él iba a ganar. Y cuando ya estaban al día siguiente, fueron a la escuela, todos ellos competían con los de segundo grado y tercero, era el concurso. Y cuando llegaron, la maestra empezó el concurso con la maestra. Y la maestra le empezó a decir que digan la cita bíblica y los 2 grupos lo dijeron. Iban 1 a 1, después iban 2, después iban 3, hasta que llegaron al 4 y siguieron hasta el 6. Después siguieron hasta el 7 y cuando fue el último le preguntó si alguien sabía el versículo de Efesios 6 del 1 al 2. Y el grupo de segundo grado no lo sabían y Junior se acordó y lo dijo y dice así: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y la maestra le dijo que ganó el grupo de tercer grado y los compañeros de Junior estaban muy contentos, gritaban de alegría porque habían ganado. Y ellos agradecen sus ofrendas para hacer un edificio de 4 pisos para los estudiantes adventistas. Y Junior tiene 13 años y ayuda a los nenes de primer grado hasta sexto. Los proyectos para el 13º sábado del 2020 son: 1. Construir una academia de cobaya en Guinea. 2. Construir una escuela primaria y un centro de influencia en Liberia. 3. Construir un centro médico en Nigeria. Les recuerdo que las ofrendas son regalos que ayudan a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Una cuarta parte de nuestras ofrendas del 13º sábado ayuda a 3 proyectos de la División Africana Centro-Occidental.
cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. ¿Alguno de ustedes sabe de qué color es la piel de Dios? Yo no sé, me gustaría saberlo, pero ¿saben qué? Los niños del coro de nuestra iglesia nos van a contar de qué color es la piel de Dios. Ellos van a estar dirigidos por Yolanda Caballero, así que escuchémoslos. Buenas noches, dije a mi hija pequeña, cuando cansada se acostó. Entonces me dijo con clara voz: Papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije roja, amarilla, negra, blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos me miró y asombrada preguntó: ¿Por qué luchar a causa del color si somos iguales ante el Señor? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije roja, amarilla, negra y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Hijo, eso es parte de un pasado infeliz, pero eso pronto llegará a su fin. Debemos luchar por el porvenir, todos como hijos de Dios vivir. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije roja, amarilla, negra y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije roja, amarilla, negra y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Buen día, queridos hermanos. Feliz sábado. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta lección del 13º sábado. También damos una cordial bienvenida a todos los hermanos de este distrito, a las iglesias, las distintas congregaciones, grupos, que Dios los esté bendiciendo, al igual que a nosotros. Agradezco mucho a nuestra clase, que gustosamente cada participante ha aceptado esta invitación, así que muy agradecido por compartir. Vamos a ir por ahí presentándonos. La mayoría somos locales, pero tenemos algún invitado que nos está acompañando gustosamente. Así que yo le voy a dar el paso al pastor que nos está acompañando y así sucesivamente seguiremos presentándonos, en qué estamos trabajando, en qué área de la iglesia, ¿sí? Así que, bien, pastor, si quiere comenzar. Buen día, feliz sábado, ¿cómo les va? Una alegría poder compartir esta escuela sabática con ustedes, para una ciudad, la Regina, que siempre es una ciudad que tengo en mi corazón, y cuando pienso así la tengo también en mi panza, porque se come re bien ahí, así que empiezo a recordar todas las cosas ricas que comí en Regina, así que está muy bueno. Y ahora, si estoy un poco más lejos, trabajé varios años ahí como capellán en el colegio, y ahora estoy en Córdoba, trabajando en la Asociación Central, y me toca trabajar en la parte de secretaría de la asociación. Así que es lindo, al no poder viajar ni en cole ni en auto, por lo menos poder viajar por las redes sociales, por internet y estar acompañándolos en este sábado. Un gran abrazo para todos. Bien, bueno, muchas gracias, pastor. Siga más. Mi nombre es Gamaliel Calderón, trabajo en el IABRE y en la iglesia me desempeño como jefe de diáconos. Bien, en familia Bonomi.
Hola, ¿qué tal? Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Eileen y estoy de directora de ASA en la Iglesia de Belgrano. Buenos días, feliz sábado para todos. Soy Daniel Bonomi y me toca ser anciano, uno de los ancianos de la Iglesia de Belgrano. Buen día, feliz sábado. Mi nombre es Leli Poelstra, si me conocen. Estamos trabajando desde finales del año pasado como anciano también de la Iglesia de Belgrano. Bueno, muchas gracias, hermanos. Yo soy Mariano, estoy en la Iglesia de Belgrano, estoy como maestro de escuela sabática ya hace un tiempito. Así que, bueno, esta es nuestra clase para hoy. Y bien, vamos a comenzar a desarrollar nuestra última lección, que como título lleva un paso de fe, ¿sí? Vamos a desarrollar en qué consiste este paso de fe, si lo estamos dando, si por ahí nos cuesta, cómo hay que hacer, qué herramientas, a quién tenemos que recurrir, ¿sí? Vamos a comenzar también con el versículo de memoria, que está en Filipenses 2, 5 al 7, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, un versículo que por ahí vamos a tratar también después de desmenuzarlo un poquito, ¿sí? Que está en uno de los días que vamos a desarrollar, ¿sí? Y en nuestro día sábado se comienza, ¿no es cierto?, a hablar un poquito de Dios, de ese amor, ¿sí? Como dice el versículo, Él no estimó en darlo todo, ¿sí? Más adelante por ahí en la lección dice vaciarse, ¿sí? Y ese paso de fe, ¿en qué consiste? Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿sí?, en nuestra semana, y vamos a darle entonces el paso a nuestro pastor ahí que comience a decirnos y a desarrollarnos con respecto al tema del amor. Muy importante. Gracias, Mariano. Durante todo el trimestre estuvimos estudiando, ¿no?, el hecho de compartir con los amigos, de guiar a los amigos a Jesús, de evangelizar a través de las relaciones humanas, básicamente. Y es interesante cómo en esta última semana lo que nos trata de explicar o hacer pensar el autor de la lección es la intención que tenemos al hacer esos amigos y la actitud con la cual evangelizamos, con la cual hablamos, con la cual predicamos, ¿no? Y por eso pone el versículo de memoria y el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cuál fue la intención de Jesús? ¿Cuál fue la motivación de Jesús para hacer lo que hizo? Y en esos versículos que leíamos en Filipenses, básicamente nos dice eso, ¿no? Jesús se entregó completamente, se vació completamente, resignó ser quien era para hacerse hombre solo con una motivación, salvarnos, y solo con un motor de esa acción de salvarnos, que es el amor. Un amor perfecto, un amor que se demuestra renunciando a todo lo que él era, ¿no? Ahí en Filipenses nos dice eso, él no estimó, no amó, no valoró de alguna forma ser igual a Dios, porque para él era más importante salvarnos, salvar a la humanidad, que ser quien era. Imagínense qué amor impresionante, ¿no? A veces yo pienso en personas que no entienden el amor de Dios, o les parece que Dios no los ama, que Dios no se preocupa por ellos. Imagínense si Dios no se preocupara, la actitud que hubiera tenido, ¿no? La reacción de Jesús. Dejo de ser quien soy, solo para salvar, solo porque amo. ¿Cuántos seres humanos estarían dispuestos a dejar de ser quienes son? Entonces, pensá en gente famosa, ¿no? Capaz que uno dice, bueno, para nosotros renunciar, ¿a qué tenemos que renunciar? Pero pensá en gente famosa, en gente que cuando pensamos humanamente, lo tiene todo. Un cantante famoso, un deportista famoso. Bueno, hace poco teníamos el ejemplo de Messi, ¿no? Él quería renunciar a ser quien era de alguna forma, porque quería arriesgarse a ver cómo le iba en otro lado. Podría ser un ejemplo de renuncia, pero el contrato de él no era que renunciaba al Barcelona y decía, me voy gratis y cobro nada allá, me hago
juego en el equipo en el último equipo del ascenso y no cobro. No, no era así. No renunciaba a todo por nada. Un famoso, una persona con dinero, el dueño de una empresa, nadie renuncia en el mundo a lo que es cuando tiene todo. Sin embargo, Jesús tenía todo, era igual a Dios y sigue siendo igual a Dios, pero en ese momento renunció para salvarnos. Renunció con una motivación. Y ese amor que Jesús tiene por nosotros es el amor que nos debe motivar a la misión. Cuando relacionamos nuestra experiencia con Cristo, con el arte, de alguna forma podemos decir, de evangelizar a través de la amistad, tenemos que responder o comprender que es ese amor el que nos debe motivar. Muchas veces cuando hablamos de predicar el Evangelio, cuando hablamos de pensar en otros, vemos la misión como una tarea, como una actividad, a veces como una obligación, o como algo que hay que hacer. Sin embargo, lo que nos enseña Jesús es que la misión no es algo que hacemos, una actividad, una obligación, simplemente es algo que nos brota cuando amamos al otro. Y si no amamos, es muy difícil cumplir la misión. Entonces, cuando pensamos eso, el apóstol San Pablo nos dice eso, ¿no? Tengan ustedes el mismo sentir que tenía Jesús. Tengan ustedes la misma motivación que tenía Jesús. Que no valoraba todo lo que tenía, sino que se resignaba, renunciaba a sí mismo. La lección usa ese ejemplo de vaciarse a sí mismo para poder servir y para poder evangelizar. Y el último detalle que tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo hacemos nosotros para vaciarnos, ¿no? Porque está bien, yo tengo que amar, yo tengo que renunciar a todo, tengo que ser alguien que conoce a Cristo por sobre todas las cosas, pero yo soy orgulloso. Yo quiero mis cosas para mí, quiero ser feliz yo, quiero llegar al cielo yo, quiero estar mejor yo. ¿Cómo hago para cambiar lo que siento, lo que tengo, lo que creo, mis principios, mis sueños, en función de otro? Y ese es el mayor de los milagros que hace el Señor en nosotros. Cuando vamos a Él, cuando vamos a Jesús, cuando entregamos nuestro corazón, dice San Pablo que nosotros morimos a nosotros mismos, ¿no? Morimos a nuestro yo. De alguna forma somos crucificados con Jesús, dice San Pablo, y nacemos a una vida nueva. Y en esa vida nueva, entonces experimentamos un amor verdadero por Dios y un amor verdadero por nuestro prójimo, que nos lleva a evangelizarlos, a contarles el amor de Jesús. Por eso que el principio del evangelismo, el principio de la actividad misionera y el principio de la vida cristiana es morir al yo, es experimentar en nuestra vida la muerte al orgullo, vaciarnos de nosotros mismos, ser crucificados con Cristo para nacer una vida nueva. Y si conocemos a Cristo, entonces vamos a poder contar mejor a los demás lo que Cristo hizo por nosotros. Y así experimentamos el mismo sentir. Eso es lo que la lección nos introducía. Pero también es verdad que cuando aceptamos a Cristo tenemos algún precio que pagar, algún costo que pagar. ¿O no, Gama? ¿Hay alguna cosa que yo tenga que pagar para servir a Cristo? Sí, pastor, así es. Aunque suene raro, el amor tiene sus exigencias, ¿sí? Y justamente la exigencia del amor es la acción. Un cantante popular, en una de sus canciones, dice que Jesús no es sustantivo, sino es verbo. Y en ese sentido tiene mucha razón, porque el amor de Cristo es acción, es verbo. No es algo pasivo, no es simplemente palabras, sino más que nada acción. Y esa es justamente la exigencia del amor, ¿sí? Y en este sentido yo quería destacar dos aspectos. El primero es que el amor siempre debe manifestarse en acciones, ¿sí? El amor de Cristo nos debe mover a traducir ese amor en acciones concretas. Hay un texto, 2 Corintios 5:14, que nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Este creo que era o es todavía un lema, ¿no? De conquistadores o aventureros, si no me equivoco, ¿sí? El amor de Cristo nos constriñe. Esa palabrita constriñe creo que ya la cambiaron, ¿sí? El amor de Cristo nos motiva, ¿sí? Nos inspira a amar a los demás y a trabajar por los demás. Cuando hacemos algo por los demás,
la motivación, la primera motivación debe ser el amor, ¿sí? El amor primero a Cristo y luego el amor por los demás. Hay otra cita en 1 Juan 3:18 que nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Aquí encontramos a Juan, el hijo del trueno, justamente hablando del amor, ¿sí? Hace un tiempo atrás quería quemar una ciudad con fuego del cielo, pero ahora, perdonado y transformado por Jesús, nos inspira a que tengamos más acciones que palabras cuando hablamos del amor. Y otra cita en Juan 14:15 nos dice Jesús mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí nuevamente se nos mueve a la acción. Si decimos que amamos a Jesús, debemos obedecerle. Y sabemos que los mandamientos se pueden resumir en dos aspectos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en estas dos áreas hay muchas cosas para hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo por los demás, ¿sí? Traducir ese amor en acciones. Y bueno, y el siguiente aspecto que quería destacar era que, aunque nosotros hayamos fallado, Jesús siempre nos restaura, ¿sí? Y tenemos la cita de Juan 21, del 15 al 21. Este pasaje nos relata el episodio cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, ¿sí? Recordamos que días atrás Pedro lo había negado 3 veces. Y bueno, aquí Jesús le ofrece la oportunidad de 3 veces también volver a manifestar su amor por él. Es interesante el comentario de la lección, dice que Jesús en las 2 primeras preguntas utiliza el verbo original ágape, ¿sí? Es un verbo que define un amor desinteresado, puro, un amor de origen divino. Y Pedro, cuando le contesta, utiliza las 2 veces el verbo original philos o phileo, que es un amor, digamos, más fraternal, personal, de origen más terrenal, ¿sí? Humano. Y en la tercera pregunta, Jesús utiliza también el verbo philos, que había usado Pedro, como diciendo: está bien, Pedro, yo acepto tu amor, ¿sí? Imperfecto, débil, pero sé que viene de lo profundo de tu corazón. Y también sabía que una vez restaurado Pedro, una vez puesto nuevamente en acción, ese amor se iba a ir perfeccionando hasta llegar a ser un amor ágape. Y muy bien, aquí vemos entonces a Jesús perdonando, restaurando y reactivando a Pedro nuevamente a la acción. Esto para nosotros es muy importante, es muy lindo, porque nos dice que si alguna vez fallamos, si nos equivocamos, Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a ponernos nuevamente en acción en su servicio. Muy bien, de esta manera podemos ver cómo el amor siempre debe manifestarse en acciones. Y si por allí fallamos, Jesús nos restaura y nos pone nuevamente en acción. Dani, ¿tenés algo más para decir acerca de este tema del amor? Sí, lo que estabas expresando, Jesús le coloca un compromiso a Pedro, no solamente lo perdona y lo restaura, sino que también le dice que cuide su iglesia, sus corderos, que los apaciente, y en eso no queda todavía el diálogo, sino que todavía le dice algo muy preciso. Cristo en ese momento le dice, cuando era joven, eso está en Juan 21, ¿no es cierto?, versículos 18 y 19, dice, cuando eras joven te ceñías, o sea, te preparabas y salías a donde vos querías, pero cuando seas más viejo, no va a ser así la experiencia. Otros
te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no quieres. Y Juan, pareciera en forma natural, agrega, dice, y esto lo estaba diciendo Jesús, anticipando la muerte de Pedro por la causa de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, el compromiso, en este caso tenemos la figura preponderante del apóstol Pedro, no iba solamente en un tiempo terrenal, en un cuidado por el Evangelio, en un cuidado por la iglesia, sino que se involucró en la propia vida de él, tuvo que entregar su vida por él. Por eso, más adelante, Juan también escribe, en Primera de Juan, ¿no es cierto?, que en esto hemos conocido el amor, o sea, hablando del amor de Dios, hablando en Cristo, dice, de que Él puso su vida por nosotros. Y agrega, haciendo una comparación, dice, y nosotros también debemos hacer lo mismo por los hermanos, ¿no? Entonces, el pedido del compromiso va mucho más allá, como decíamos recién, de algún tiempo terrenal, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, no tengo tiempo, me falta mucho tiempo para organizar esto, si hubiera tenido más tiempo haría esto, haría lo otro, tendría mejores ideales, trabajaría mejor por la iglesia. Sin embargo, Dios nos coloca este desafío, este compromiso, ¿no es cierto? Pero va mucho más allá todavía, porque dice el texto que sigue, dice que si alguno, hablando del amor de Dios, tiene algunos bienes terrenales en este mundo, pero ve necesidades en algunos hermanos y cierra su corazón, dice, en realidad hace una pregunta, Juan, ¿tendrá el amor de Dios en él? En el sentido es una pregunta retórica, pero estaría diciendo que no, ¿no es cierto? No se manifestaría en ese caso, porque vos decías, Gama, hace un ratito, que el amor es dinámico, es práctico y se ve en acciones. Volviendo a lo de Jesús, porque dice, puso su vida por nosotros. En la introducción el pastor mencionaba cómo se despojó a sí mismo del poder de todo el universo, es el rey del universo. Sin embargo, dejó eso y aún más vino a entregar su vida al estar con nosotros. Es algo que, según analizaremos en la eternidad, tal vez se nos dice que oído no escuchó nunca, ni pensamiento humano tuvo la idea de lo que Dios tiene preparado en la eternidad. Hay un pensamiento interesante que yo cerraría esta idea, dice que todo tiempo que de este lado de la eternidad, donde todavía prima el pecado, la agonía, dice todo tiempo que nosotros invertamos para la causa de Dios será ampliamente recompensado en la eternidad. Allí donde nosotros ni sabemos todo el plan que Dios tiene preparado. Tenemos una invitación tan interesante y el desafío del compromiso es no la perdamos. Bien, muchas gracias, hermanos, hasta ahora. Excelente el desarrollo. Vamos a continuar un poquito ahora con el compromiso, ¿sí? ¿Cómo pasamos a ser instrumentos en las manos de Dios? Pero primero, ¿no es cierto?, nos tiene que alcanzar, ¿no es cierto?, Dios con ese amor, que no es nuestro, o sea, es un amor del cielo. Y ahí recién se nos habilita, o estaríamos habilitados, ¿sí?, para comprometernos, para responder a ese llamado. Le voy a pedir acá a Lenny si nos puede comentar un poquito y después seguiría Eileen a desarrollar, ¿no es cierto?, esto de ser instrumentos, del compromiso, de responder prontamente a ese llamado. Sí, al ver la lección vemos que si bien el tema es uno, pero en el medio de la lección habla de llamados a comprometerse. Y da algunos ejemplos de la Biblia, de algunos personajes bíblicos, de hermanos nuestros del pasado, que tuvieron que en algún momento dar ese paso de aceptar, de comprometerse, como bien se venía diciendo, ¿no? Así como el Señor se comprometió con
con cada uno de nosotros, con la raza humana, y ponen algunos ejemplos que son conocidos. Bueno, si vamos a Mateo, el capítulo 4, el versículo 18 al 20, ahí nos encontramos con el relato de cuando Jesús hace el llamamiento a 4 de sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo su trabajo, su labor habitual, que era ser pescadores, ¿sí? Y la lección pinta todo un cuadro que es muy, muy interesante leerlo, de cómo, bueno, era la labor de ellos, ¿no? Estar en cierto lugar, que era el mar de Galilea, preparando su actividad. En algunos de ellos estaban reparando sus redes. Algunos, por lo que leemos en la Biblia, era la actividad, se podía decir la empresa familiar, ¿sí? Uno decía que el barco de uno era del padre, ¿no es cierto?, de uno de ellos. Así que evidentemente era una empresa familiar en la que estaban comprometidos en esto, ¿no? Y bueno, viene el Señor y se comunica con ellos y le dice que van a cambiar de oficio. Y al instante ellos acceden. Yo me puse a pensar personalmente, yo en el lugar de ellos, ¿qué hubiera pasado? Porque me parece que la forma de sacar lecciones es hacerlas propias. Y en mi caso yo soy médico, soy radiólogo, médico radiólogo. Y es difícil la comparación, pero si yo tuviera que hacer un lado, o no digo hacer un lado del todo, pero enfocar muchas de mis decisiones, mucha de mi energía, sacarla de donde habitualmente la tengo para hacer lo que el Señor me pide. Yo lo haría. Ellos sabían perfectamente, con el llamado del Señor, que la vida de ellos iba a ser diferente. Porque les dijo que vengan a hacer ¿qué cosa? Ellos eran pescadores, pero los llamó a ser pescadores de hombres. Y será que yo, Lenny, o cualquiera de nosotros, cuando sentimos un llamado espiritual, un llamado a dedicar, como decíamos, energía, tiempo, a dedicar las cosas que realmente nos importan al Señor, ¿lo hacemos de movida? Pero hay algo que la Biblia lo hace entrever, que si ellos no hubieran conocido de Jesús, probablemente no lo hubieran seguido. Es difícil que alguien vea un perfecto extraño y te digas, seguime, o te diga, bueno, ahora vas a venir a hacer el trabajo conmigo, vamos. Y que uno así deje todo y vaya sin más nada, no. Ellos ya conocían de Jesús, ya habían escuchado. En sus mentes estaba trabajando el Espíritu Santo, preparando ese camino, ¿no? De aceptar, de comprometerse, ¿no? Yo no creo que haya sido fácil. A veces uno pinta las escenas bíblicas de una forma muy, se quiere decir así, romántica, y no, yo creo que ha sido una lucha interna difícil. Yo creo que sí, porque dejarlo conocido, dejarlo que te da seguridad, a veces te moviliza internamente, ¿no? Pero ellos así lo hicieron, con idas y venidas, porque bueno, uno de ellos era Pedro, y bueno, acá ya Daniel y Gamaliel hablaron de Pedro, ¿no es cierto? Que Pedro tuvo sus caídas, tuvo sus idas y venidas, pero pudo seguir comprometido con la misión, seguir con esa idea de que seguir a su maestro era la mejor elección que podía tener.
había otros discípulos más. No sé si Eileen querés contarnos un poquito de otros llamamientos más que estuvieron, están descritos en la lección y que son muy importantes como ejemplos para nosotros. Dale. El otro llamado que se expresa en la lección, y vaya qué llamado, fue el de Saulo, que se convirtió en Pablo. Y yo me refiero a vaya qué llamado porque, o sea, como decían también anteriores ustedes en la lección, algunos reciben a Dios, aceptan a Dios cuando pasan situaciones tristes y se aferran mucho, pero, o sea, Saulo, en lo que era su mundo, lo tenía todo prácticamente. Era joven, o sea, tenía estudios, y era uno de los fariseos, o sea, los fariseos lo veían como un futuro prometedor en él, o sea, pero obrando del otro lado del mal. O sea, él tenía muchísimo poder inclusive, o sea, sabemos cómo él obró con Esteban, y con muchos otros cristianos de la época, que él tenía el poder para decir, vos vivís, vos no, vos te vas de acá. O sea, entonces había que tener un llamado muy especial con él, porque, o sea, humanamente no iba a recibirlo como lo recibiríamos, no sé, nuestro vecino, o sea, con un libro. O sea, él necesitaba un sacudón bastante grande, o sea, se tuvo que caer y comer polvo, como dice la expresión. Yo me basé mucho en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que habla de perseguidor a discípulo. Es re lindo, yo se los leería todo, pero se los recomiendo que ustedes los lean, porque hay mucho para hablar de Saulo, quien se convirtió en Pablo. O sea, y encima lo que decía ahí también en esa parte, es que en ese momento en que Dios lo llama, o sea, porque Dios tiene un propósito para todos, no solo él se sintió, yo creo que se habrá sentido desestabilizado en el sentido, o sea, todo lo que yo creí, todo lo que yo estaba convencido, mis ideales, o sea, las personas que perseguí realmente tenían razón. O sea, yo creo que su cabeza habrá explotado, pero en ese momento en que él se hacía todas esas preguntas, el Espíritu Santo lo iluminó, y se dice que la expresión de Elena dice que se le abrió las escrituras a él y pudo ver todo. O sea, y él también vio sus pecados, o sea, todo lo que él había obrado mal, y se dio cuenta en dónde había estado mal, y no solo lo que habla acá, que es un instrumento, dice que no solamente se quedó con eso, sino que él mismo era un ejemplo vivo, un instrumento vivo del cambio que Dios puede hacer con las personas. O sea, y él fue un antes y un después, o sea, dio un giro de 180 grados, y la gente mucho a veces no lo creía, y yo me pongo a pensar hoy en día, ¿cuántas veces hemos dicho, mira, ahora se hace el cristiano? Y nosotros estamos obrando mal en ese sentido, porque Dios llama a todos. Y quería leer algo también en la última parte de ese, que él le predicó a todas las personas hasta el último momento de su vida, cuando estaba en Roma, él le seguía predicando. Y ahí en la página 100 dice que muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y la experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores, y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y la salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia, que él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. O sea, nosotros somos medios, también como lo fue Pablo, y también tenemos que llevar y hacer amigos para Dios. Solo muy bien, muchas gracias. Una cosita nomás. Sí. De alguien otro personaje que también, de los que estaban en la lección, que era de otro discípulo, de Mateo, que solamente Jesús se acercó a él estaba cobrando impuestos y le dijo, sígueme. No dice otra cosa en la Biblia, solamente sígueme. Muchas veces nosotros nos pasa, y tenemos que aprender ahí con las lecciones que aparecen en la Sagrada Biblia, de que, como también decía Eileen, el Señor llama a todos. A veces nosotros tenemos la capacidad, entre comillas, ¿no?, de poder discernir quiénes pueden ser llamados y quiénes no. El Señor llamó a todos, y es más, a quienes
se podría decir que a los que no les tendríamos fe, entre comillas, como por ejemplo un recaudador de impuestos, una prostituta, una samaritana, endemoniados, fueron llamados, al igual que los discípulos, al igual que Pablo, y pudieron cumplir una misión importantísima, que es la que tenemos que cumplir todos, que es la de dar el mensaje. Me llama la reflexión si yo estoy teniendo la misma mirada de Jesús en cuanto a quién le doy el mensaje y a quién no. El Señor puede ser que me está diciendo, Lenny, tenés que mirar como yo, no tenés que ver lo que está frente a tus ojos solamente, tenés que ver más allá. Y eso es lo que hizo Él cuando llamó a muchos de estos personajes que tenemos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si Dani quería decir algo, agregar algo. ¿No? Bien, sí, con respecto, ¿no es cierto?, a estos personajes que hemos estado viendo, las características distintas, ¿no es cierto?, que tenían. Cuando el pastor nos hablaba de despojarnos de ese orgullo, de lo que tenemos, la lección habla de salir de nuestro estado de confort, ¿sí?, para dar ese paso de fe. Hablábamos, ¿no es cierto?, de ese amor que, decía Gama, se transforma en acción, sí o sí, no puede haber, ¿no es cierto?, no puede ser de otra manera. Y bueno, Pablo, ¿no es cierto?, todo lo que él tenía, el poder, ¿sí?, podríamos decir económico, pero sobre todo el poder político, militar, y deja todo eso. Mateo, que también, como decía Lenny, o sea, era muy adinerado, sin embargo, también lo deja. Estos pescadores humildes, o sea, todos tenemos nuestra condición, ¿no es cierto?, que algo tenemos que dejar, ¿sí? Por supuesto que la lección nos aclara muy bien que no es ni remotamente algo parecido a lo que tuvo que dejar, ¿no es cierto?, Dios o Jesús, ¿sí?, para venir a rescatarnos. Pero este amor, ¿sí?, nos hace sí o sí salir de nuestra zona de confort y hacer también algún sacrificio, ¿sí?, que eso es lo que nos hace dar ese paso, ¿no es cierto?, ese paso de fe, ¿sí? Y ya cerrando nuestra lección, ¿no es cierto?, que nos toca para esta semana, el día viernes, muy interesante, porque nosotros hablamos de ese amor, de ese compromiso, de ese instrumento, un poquito hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa en nuestra propia iglesia? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué hacemos? Y el viernes nos llama a reflexionar en ese sentido, diciendo que todos los que por ahí tenemos un lugar, ¿no es cierto?, de estar en alguna comisión, en algún área de la iglesia, poder también transmitir, ¿no es cierto?, esa capacidad de que el otro también tiene dones y puede desarrollar alguna tarea en la iglesia. Que seamos en ese sentido, dice, creativos, capaces de dar esa posibilidad al otro hermano o hermana para que aporte su granito en la iglesia. Dice, y esto, si esto pasa, si todos trabajamos unánimes dentro de la iglesia, es lo que va a acelerar, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Jesús. Importante para desarrollar, ¿no es cierto?, ese amor, por supuesto, afuera, ese compromiso hacia afuera, pero ¿qué pasa con nuestro hermano, nuestra hermana dentro de nuestra propia iglesia? Es lo que nos dice el viernes, que lo tengamos muy en cuenta. Bien, cerramos entonces nuestra escuela sabática, ¿no es cierto?, con estos factores importantes, con este ejemplo de Jesús, de Dios, con base en el amor, y después todo lo que proyecta en un hijo de Dios ese amor. Bien, querida clase, agradecerles de nuevo a todos por haber aceptado gustosamente. Si alguien quiere acotar algo, decir algo, si no, le pediría después al pastor Alejandro que nos cierre con la última oración. No sé si alguien quiere decir algo, aportar. Bien. Entonces, pastor, si usted nos puede dirigir en la última oración. ¿Cómo no? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque durante todo este trimestre tú nos estuviste guiando para conocerte más y saber lo que esperas de nosotros, de que podamos compartir tu amor con nuestros amigos
nuestros familiares, con las personas que conocemos. Y Señor, ahora estuvimos repasando y viendo cómo tú tienes un propósito para nuestra vida. Y queremos rendirnos ante ti, pedirte que tu Espíritu Santo colme nuestro corazón y nos muestres cuál es ese propósito de utilizarnos como instrumentos en la salvación de las personas. Tú tienes para cada uno una tarea y en el lugar donde estamos, Señor, queremos dejar todo a tus pies, dejamos nuestra vida en tus manos y te pedimos que nos uses para salvar. Así como transformaste la vida de Pedro, de Saulo, de Mateo, se transforma nuestra vida también para que podamos amarte cada día más, para que podamos demostrar ese amor en acción y para que no tengamos miedo de hacer ninguna entrega, ningún sacrificio en función de la salvación de los demás. Cuida de cada uno de los hermanos del distrito de Regina para que ellos puedan utilizar sus talentos, sus dones en tu servicio, podamos terminar la obra y podamos disfrutar de la eternidad contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Damos por terminada nuestra escuela sabática y los esperamos, queridos hermanos y hermanas, hasta la próxima escuela sabática, el próximo sábado. Muchas gracias a todos por compartir. Para finalizar con nuestra escuela sabática, lo haremos entonando el himno número 500, Hazme tu siervo. Y después nos dirigirá en oración Joel Largura. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Nos ponemos en posición de oración para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias porque hoy nos podemos encontrar, aunque esté el coronavirus, nos podemos encontrar por reuniones de la computadora. Te pedimos ahora, Jesús, que nos cuides y te pedimos para que nos ayudes a portarnos bien en nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso repaso la lección de escuela sabática. La verdad que nos llena de pasión y nos llena de amor saber de que tenemos un Dios que es tan compasivo y tan comprensivo también con nosotros. Y este trimestre finalizó, pero comenzamos este nuevo trimestre acerca de la educación, donde las ofrendas irán hacia un lugar bien lejano, ¿sí? La división surasiática. Muchos proyectos hay allí para poder desarrollar y para poder trabajar, ¿cierto? Que nosotros podamos ser misioneros desde nuestra casa y que podamos ayudar a esos proyectos, pero también no descuidemos el estudio de nuestra lección. Que Dios los bendiga y podamos seguir disfrutando de un sábado de gloria.